Diputado, exministro de Trabajo y abogado, Luis Ernesto Carles. Luis Ernesto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días A todos ustedes. Gracias Saludos, por acompañarnos. Ernesto. Yo agradezco su presencia porque quiero hablar en este momento y empezar hablando de trabajo y de economía. El anuncio de la salida de Chiquita de la empresa bananera en Bocas del Toro ya se anunció, pero de confirmarse oficialmente su salida, porque hasta ahora liquidó a los trabajadores, evidentemente es un golpe importante para la economía del país y para los trabajadores, más que nada de la provincia de Bocas del Toro. ¿Cómo podemos explicarle a la gente lo que significan estos hechos en una economía tan pequeña como la panameña? Sí. En una economía que ya viene perjudicada por el tema minero, porque aunque sí fue un contrato ilegal, porque lo dijo la Corte, la minería no es ilegal en el país, lo aclaro, pero fue un contrato ilegal, lo dijo la Corte, igual está afectando muchos puestos de trabajo y un tema económico que cada día nos engloba más a los panameños. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente que me quedo con tu última idea. Panamá es un país muy pequeño y un país muy pequeño donde hace falta que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas. Y sí me preocupa un poco el tema que estoy viendo como un sentimiento contra las empresas. Y no tiene que ver propiamente con lo que está pasando, porque eso también lo podemos debatir más a fondo sobre los temas que en este momento están en conflicto. También podemos debatir la posición del presidente, pero los empleos no se pueden debatir, porque los empleos, poder construirlos no es fácil. Y lo único que da chen son los empleos. Sin empleos no hay plata y sin empleos no hay productividad. Entonces, lo que está sucediendo en Changuinola es muy diferente a lo que sucede en el resto del país. Recordemos que los que protestan en el resto del país, que puede ser la población en general, pero en cierta manera los que lideran esas propuestas son funcionarios públicos. Es decir, son maestros, son profesores, son gremios. Y en Panamá, los sindicatos de la construcción, que ese es otro bastión de lucha, en un sindicato muy reivindicativo sobre una industria muy grande. Entonces, esos que lideran los movimientos en Changuinola es el sindicato más grande del país en el sector agrícola y su fuente de trabajo es privada. Entonces, ni el presidente ni nosotros que estamos aquí podemos decirle a una empresa, oye, quédate, no te vayas, porque sencillamente Panamá es el hawk, como decía Manolo, pero ya no es ningún hawk. Ya nosotros somos el país con mayor desempleo en Centroamérica y el tercero en toda América. Nosotros solo nos supera Colombia y Santa Lucía, imagínate, en desempleo. Es decir, y eso es lo que me están escuchando. ¿Panamá tiene más desempleo que Venezuela? Y mira que Nicaragua tiene más empleo que Panamá, para que entendamos. Estamos Así de quinto en Centroamérica. Caramba. Estamos de número 1 con mayor tasa de desempleo en todo Centroamérica. Digo, de número 1 en 5. ¿Y qué significa Changuinola, Leonardo? Significa que se te van una planilla de 7.200 trabajadores, casi 6.100 por parte de Chiquita, pero Chiquita también le compra el banano a 3 proveedores privados o a 3 empresas que producen banano en menos proporción y que tienen una planilla. Esos 3 empresarios bocatoreños, esos otros 3, son pequeñísimos, que no aguantan una semana de huelga, esos dan más o menos 700 empleos y eso es lo que está en juego. Aparte de eso, toda la producción bananera de Panamá se embarca o se exporta a nivel global, a nivel mundial, en un puerto que es Almirante, anexada su transformación por una inversión privada. Esa Chiquita invirtió en crear su propio punto de embarque, si así lo queremos decir, y lo más triste, que la mitad del banano de Costa Rica se montaba en este puerto panameño. ¿Qué decidió la empresa? Y lo estoy hablando porque enseguida empiezan que sí, que yo no estoy defendiendo a ninguna empresa. Yo sencillamente, por haber sido exministro de Trabajo, que no hubo huelgas en este país, que no hubo paralizaciones, porque creo en el diálogo y en la negociación, es que nosotros tenemos que tratar de entender que
eso es una catástrofe. Es como un tsunami que nunca hemos vivido en Panamá, o como si hubiese pasado un huracán y devasta a la provincia de Bocas del Toro. Y lo peor, que ese corredor logístico portuario que solamente se dedicaba al transporte de la fruta, le daba empleos a más o menos 144 camioneros panameños, que una vez Chiquita intentó que la fruta la iban a trasladar ellos con un proveedor, y eso se armó un pandemonio allá, que cerraron la frontera de Guavito. Me tuve que trasladar 2-3 días para allá para convencer a Chiquita de que ese transporte de la fruta de las fincas al puerto de embarque para la exportación lo siguiesen haciendo bocatoreños, no solamente en Bocas del Toro, sino que también lo hacían del traslado de la fruta de Costa Rica para acá. O sea, panameños trasladaban la fruta para acá. Y logramos que Chiquita lo aceptara, y más o menos lo que se pactó es que un camionero no podía tener más de 3 mulas, porque resulta ser que a veces estos camioneros me alquilaban una mula en Colón, una mula en otro lado, y al final no cumplían. Pero hubo acuerdo, y el acuerdo fue que esos 144 camioneros bocatoreños siguiesen trasladando la fruta. ¿Saben qué? Ya no van a trasladar ninguna fruta, porque ya Chiquita decidió, y tiene el derecho como empresa privada, de que la fruta sea montada en un puerto en Costa Rica, si es que abre Chiquita. Porque Chiquita en este momento está cerrada, ya va para un mes de huelga, y yo conozco a Francisco Smith, y yo, si me está escuchando, yo he tratado de conversar con algunos dirigentes sindicales. Miren, el conflicto nacional de la 462 es un tema que podemos debatir, pero en esa ley no todo lo que se está diciendo es así. Y se los digo con propiedad, me he estudiado casi los 300 artículos, y lo único que yo sí me afectaría y me preocupara es el tema de la tasa de reemplazo. Pero esa tasa de reemplazo, por ejemplo, a los gremios magisteriales no los afecta, porque ellos trabajan 35, 37 años, ellos no los afecta. Y cuando un maestro o profesor se está jubilando, con los incrementos salariales que les dimos en la administración del presidente Martinelli, del presidente Varela y del presidente Cortizo, diríamos el primer año de gobierno, un profesor y un maestro se termina jubilando casi con $4,000. Y si quieren que me ataquen, pero es la realidad. Entonces, cuando ellos se jubilan con la ley 51, ellos nada más se podían jubilar con $2,000 o $2,500. Ahora la ley 462 te permite a ese tipo de profesionales poder jubilarse con un salario más alto. Luis Ernesto, yo quiero entender algo. La manifestación que arrancaron los sindicatos bananeros también era por la jubilación de los bananeros. Sí, entonces, ¿ellos qué estaban por pidiendo? supuesto, la ley en el 2017, después de un diálogo, construimos, al final yo no construí nada, ellos construyeron y nosotros reafirmamos ese acuerdo, y se trajo a la Asamblea y se aprobó la ley 45 del 2017, que establecía unas modificaciones a la ley 51, y que eran 7 artículos. Esos 7 artículos le buscaba garantizar a los trabajadores bananeros, que eso sí es importante recalcarlo, son los trabajadores que trabajan de sol a sol, que son los que menos ganan en el país y que en cierta manera tienen un desgaste probado por el Ministerio de Salud y todo. Entonces a ellos se les estableció una jubilación especial. Ellos se jubilan 58, 56, creo que no me equivoco, y ellos tienen algunas modificaciones que lograron para mejor atención en su tema de seguridad social, y que esa ley era de ellos. Pero cuando se aprueba la 462, prácticamente subroga, por no decir, porque sí se toman algunos artículos de la 51, pero cogen otra nomenclatura numérica, y la 45 decía, adiciono el artículo 261A, 261B de la ley 51. Entonces, por supuesto, cuando se aprueba la ley 462, prácticamente esa ley no queda emparchada a otra, que era la 51, y yo recomendé a algunos dirigentes sindicales, hasta uno escribe mucho en redes, yo sé que todos esos ministros leen el presidente o los líderes sindicales, de que esto era algo sencillo. Lo sencillo era volver a redactar la ley 45 y adicionarla entonces a la 462, traerla a la Asamblea
y aprobarla. Entiendo que eso fue acogido. El gabinete aprobó el contenido de la ley 45, que ahora tendrá otro número, y se la llevan nuevamente allá a donde Francisco Smith, y es aceptada porque era un acuerdo, pero todavía la huelga no se levanta porque falta la 462. Entonces, yo lo que considero, Leonardo, porque es complicado lo que está pasando en Changuinola, son más o menos 30,000 empleos, porque por cada empleo formal se generan 2 y 3 empleos más. Entonces, toda la actividad comercial de Changuinola la inyectan estos trabajadores. Estas planillas, que son planillas más o menos de $4 millones mensuales, que al año te pueden significar solamente en esos empleos directos $50 millones. Y cuando tú dices, ¿pero por qué hablamos de 30,000 empleos? Bueno, todo el comercio de almacenes, en Changuinola hay cantidad de almacenes de estos amigos de Oriente, que ya sabemos que están en todas las provincias del país, en las cabeceras. Entonces, eso es una gran actividad comercial. Tú vas a las 8 o 9, es el único lugar del país donde yo he visto almacenes abiertos a las 10 de la noche. Y esos almacenes tienen un movimiento grande. Te estoy hablando de los camioneros, te estoy hablando del comercio en general, de los bancos. Todos los bancos tienen presencia en Changuinola, pero tienen presencia porque ellos les pagan por semana. Cada semana le están pagando a 7,200 trabajadores sus salarios, y eso es lo que mueve una economía que, cuando ponemos a ver 30,000 empleos, al año puede ser unos 175 millones, 200 millones de dólares que circulan, no solamente en esa provincia, pero la génesis de ese circulante sale de Bocas del Toro, de Changuinola, al resto del país. Y otra cosa más delicada, la frontera de Guavito está cerrada. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un turismo que no es el turismo que llegan aquí al Joc, al Tocumen, sino que es un turismo, y no quiero decir la palabra mochilero, pero que es un turismo más terrestre, donde hay personas europeas sobre todo, que llegan a Guatemala y deciden venir por bus y deciden entrar, porque lo bonito de Costa Rica es la vertiente atlántica. Y ese turismo se conecta inmediatamente con Bocas del Toro. Entonces, el punto de entrada de más de 300 o 250 turistas diarios, uno va a Guavito y los ve, cómo entran, cómo salen, está afectado. Y entonces esto al final se va generando, Guavito está cerrado. Entonces, esa es otra inyección. ¿Y por dónde se conectaban ellos? También por Almirante. Ellos llegan de Guavito, pasan Changuinola, llegan a Almirante, se embarcan y pasan a la isla de Bocas del Toro. ¿Cómo evalúa usted el manejo que ha tenido la actual ministra de Trabajo? Yo no puedo cuestionar, porque cada quien tiene su estilo. Si tú me preguntaras qué pasa con el presidente, yo le diría, deje de estar haciendo esas conferencias de prensa los jueves, porque yo creo que cuando se expresa un adjetivo o un descalificativo, eso te va afectando y te va haciendo un choque con un sector y con otro sector, y entramos a lo que quizás queremos entrar en el choque nacional o el choque social que hay en el país. Yo siento que la Universidad de Panamá reacciona porque, oye, le dicen lo que ya sabemos que se les dijo. Y la otra, entonces tú tienes todas las universidades prácticamente enfrentadas, tienes a muchos sectores, falta decir que los abogados o los ingenieros. Entonces, si al final descalificas o metes algún epíteto, toda esa sociedad se va juntando y haces un choque. Yo siento que bueno, han ido a dialogar, pero todo depende de cómo tú dialogues. Porque al final, cuando tú eres ministro, eres un ser mortal, común y corriente. Entonces yo no sé cómo han ido a dialogar con Francisco Smith. Si han ido a dialogar, di que fírmame aquí, porque si no me firmas aquí, no hay diálogo. No. Los diálogos se viven en igualdad de partes. Y el Ministerio de Trabajo tiene una particularidad, que ahí no manda el ministro de Trabajo. La particularidad del Ministerio de Trabajo es que ahí mandan 3 sectores. Ahí manda el sector gobierno, representado a través del ministro o ministra, mandan el sector productivo, los empleadores, y manda el sector organizado, los sindicatos. Entonces, todo lo que pasa en Mitradel,
imagínate que las juntas de conciliación, ahí no es un juez, ahí está representada a través de los 3 sectores. Entonces, todo lo que se maneje en el Ministerio de Trabajo tiene que entenderse que no es el funcionario público el que impone, sino que lo que ahí puedas circular o generar tiene que ser parte de un consenso y parte de un diálogo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve en momentos críticos, un momento donde se tuvo que cambiar o mecanizar el traslado de las frutas, para decirlo más técnico, porque si podemos hablar de acuerdos y de convenios de la OIT, no nos van a entender, pero antes la fruta era jalada, entonces se implementó la mecanización y eso iba a afectar un poco la mano de obra, no ceses de mano de obra, sino cambios de competencias dentro de esa actividad comercial. Y eso creó un conflicto que demoró más o menos de algunas fincas que se paralizaron, algunas 3 días, otras 5 días. Son muchas fincas y cada finca tiene un representante sindical y ese representante sindical al final cuando lo sumas son 42. La nomenclatura de Citraibana es un sindicato muy ejemplo en toda la región agrícola de Centroamérica. ¿Sabes? No estás hablando con una persona, porque eso es otro tema. A veces queremos calificar a las personas por tu grado de escolaridad. Uh-huh. Y yo creo que a las personas hay que calificarlas es por su grado de experiencia. Eso es lo más importante. Entonces, ese sindicato es un sindicato de mucha que sabe negociar, que es de experiencia, que tiene gente formada, que ha sido un sindicato para capacitar a trabajadores de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala. Entonces, habría que ver cómo están siendo esos abordajes. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, siento Ajá. hasta el lugar donde tú te reúnes deja mucho que decir. ¿Qué significa yo no entiendo por qué se tienen que reunir en el aeropuerto en Changuinola. Vayan a reunirse allá en las oficinas del sindicato. ¿Qué significa para un país como Panamá perder en este caso 7.000 empleos por un lado de la bananera? ¿Y cuántos empleos están en incertidumbre por el tema de la mina? Lo mismo que pasó con Minera. Yo creo que no estamos entendiendo. Tú vas a la calle y tú haces una encuesta y el mayor problema que tiene Panamá es el desempleo. Y cuando tú vas en la calle, dice la gente dos palabras muy vernaculares, chen, chen. Entonces, ¿de dónde creen que va a venir el chen, chen? Del gobierno, de este gobierno, del otro, del pasado, el que venga. El chen, chen lo genera la inversión privada, nacional o extranjera. Entonces, ¿qué empresa extranjera va a venir a querer invertir en puertos o en la agricultura bananera o en la industria bananera si tenemos esto que está pasando allá? Mira lo que nos costó abrir. Yo estuve en la negociación de la apertura con Del Monte en Barú. Eso costó. Esa pregunta me la hacía usted recién. Y que no tiene que ver, es otra producción porque ya fue Citrachilco, el que también con estos conflictos que no se pusieron de acuerdo, tiene que ver mucho el gobierno de turno, porque el gobierno de turno tiene que buscar la manera, y lo digo así, tiene con mayúscula. El gobierno de turno tiene que resolver ese problema que existe en Bocas del Toro y no lo van a resolver con la fuerza. Lo tienen que resolver con diálogo. Y ese diálogo significa entablar esa comunicación con Citraibana, con Francisco Smith, para poder encontrar la salida. ¿Pero qué significa todo esto, Leonardo? Que la pérdida de inversión, o sea, hay 2, 3 calificadoras ya. Una nos calificó, Panamá no es un país atractivo para la inversión. Eso es lo que está diciendo una calificadora. Y cuando dicen eso, nos suben las hipotecas de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, porque el país se encarece todo. Panamá es un país donde estaba estacionada los precios de la canasta básica. Vayamos a ver cómo está la canasta básica. Inflada, van subiendo los precios y todo eso es producto porque es un país que deja de tener circulación. Y cuando tú ves al año qué significó el cierre de la mina, bueno, 54,000 empleos. Los que me están escuchando, yo no estoy defendiendo aquí. La actividad minera es una actividad comercial y está consagrada en la Constitución. ¿Que el contrato estuvo mal? Sí, estuvo mal. Pero entonces nosotros no podemos dejar un proyecto de inversión de 6,000 millones de dólares que te daba 7,200 empleos. Vayamos a ver Penonomé. Vayamos a ver La Pintada, vayamos a ver. Una vez una de La Pintada me decía una persona, no es que yo no gano nada de la mina, era un transportista.
Y yo dije, no ganas nada de la mina. ¿Y tu carro cómo va a Penonomé? Dije, jefe, me decía jefe por molestar, hago 3, 4 y 5 viajes diarios, ida y vuelta, lleno, porque no nos damos abasto. Ahora me decía, mire que sí era un trabajador indirecto de la mina. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor hago 1 o 2 viajes y nada más con 3, 4 o 5 pasajeros y parando en diferentes paradas hasta llegar a Penonomé. Pero don Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo de la Administración de Juan Carlos Varela, usted ha dicho algo que aquí lo hemos repetido una y otra vez, que es el tema, y usted se ha puesto como un buen ejemplo, no es porque usted está aquí, sino porque le dimos seguimiento a su gestión. Usted ha dicho la palabra clave. Y perdone que me ría, porque si esto no fuera tan serio, estaría destornillándome de la risa. El abordaje con que la administración del señor Mulino enfrenta esta crisis social. Y cómo, desde el señor José Raúl Mulino y Quintero, la ministra de Trabajo, el ministro de Salud, el señor Chapman un poco menos, pero ¿cuál ha sido el abordaje frente a la protesta social? Querer imponerle. Que no hay un solo momento en que le ponga el micrófono al mandatario de la República, que él no ponga un plazo fatal. Les doy tiempo hasta las 1:30 de la tarde. Así es que se negocia de parte del gobierno. La experiencia te dice que no. Pero además, Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo de la Administración de Juan Carlos Varela y Rodríguez, usted dijo otro punto que es importante. Y es que da la impresión que desde las instancias gubernamentales que yo mencioné, tiene la imagen de que el sindicalista es un bruto, es un estúpido, no tiene estudios ni tiene experiencia y que por eso lo puedes avasallar. Otro gran error de la administración del señor Mulino y Quintero. Con el tema de Estados Unidos, desde aquí, desde Radio Panamá, desde el día 0 en que él empezó a decir, Estados Unidos no se ha dado cuenta que su frontera empieza en Darién, nosotros le dijimos, error, señor presidente, deje de mandar ese mensaje, porque ese mensaje que usted manda todos los jueves de que la frontera empieza en Darién, empodera al señor Trump para que continúe avasallándonos. Pero entonces es el aborto. Usted ha dicho no es mentira, es el abordaje. Aquí estuvo la ministra de Trabajo, que reducía todo el conflicto social en que el comunismo se quería tomar, quería tomar el país. Esa parte, mira, cuando yo hablo de los sindicatos, y eso es lo que me preocupa, cuando yo hablaba de los sindicatos, hay un sector que nos dice entonces comunistas. Y cuando hablamos entonces de la parte productiva, de que hay que proteger los empleos, entonces nos dicen derechistas. Sí. Yo admiro mucho el trabajo que están haciendo ustedes, porque yo creo que es un trabajo de un programa serio de poder orientar. Pero si yo defiendo los empleos, es por lo que dice un poco Leonardo. Nosotros somos un país tan pequeño que aquí viene un huracán y nos devasta 2 o 3 provincias. Entonces eso sí es preocupante. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? Que entonces Costa Rica tenía un puerto y ahora se llevó toda la fruta para allá. Igual pasa con el tema minero, porque el cobre... Oye, yo aquí puse un tuit y yo decía, no dejes que una mentira se convierta en verdad o lo incorrecto en lo correcto. A veces hay puras ilusiones teóricas con puras mentiras y falsedades financiadas por grandes ONGs que son agentes globales. Y esos activistas de esas grandes ONGs nunca pierden los empleos. Siempre están trabajando. Entonces, aquí se llegó a decir que el río Coclé del sur desembocaba en el Atlántico. Y que el río Santa María también desembocaba en el Atlántico. Entonces, eso es como vernos a nosotros que porque leemos algo rápidamente nos los creemos. Mira, el dispositivo, la lacto,
los carros, hablamos de energía alternativa, las eólicas, todas necesitan cobre y necesitan minerales. Entonces, si nosotros vamos a vivir en un país donde no queremos que los minerales se produzcan, entonces no usemos celular, no usemos laptop, pero todas esas personas que se oponen al uso de los recursos minerales usan esos recursos que complementan sus competencias. Y República Dominicana en este momento tiene 3 exploraciones y va a pasar lo mismo, ¿eh? Nos van a quitar el mandado, se van a llevar los puertos, se van a llevar los recursos mineros. Solo falta que aquí digan que, mira, si no conectamos algún río con el canal no va a tener entonces sostenibilidad hídrica. Y la sostenibilidad hídrica del canal es la que le da competitividad a los 5 puertos. Esto que tenemos aquí. Entonces, cuando no tengamos competitividad de los 5 puertos, el canal no podamos hacer, porque se oponen a todos, no podamos hacer la conexión hídrica. Entonces, ¿cuáles son los empleos? Por eso cuando tú decías que Panamá dice que el hub, ya no somos el hub de los empleos. Ya somos el país con mayor desempleo en Centroamérica y somos el país en Latinoamérica el tercero. Solo nos aventaja Colombia y Santa Lucía, imagínense, en desempleo. En este tema de Bocas del Toro, ¿no influye los antecedentes que tiene el propio José Raúl Mulino con la provincia? Recordemos que él era el ministro de Seguridad cuando se dio la masacre de Bocas. Y aparte, me mandas a negociar, que si bien ha tratado de reencauchar su imagen, me mandas al que era en ese momento director de la policía y de manera ilegal corta las comunicaciones en ciertas áreas del país. ¿No genera eso, no es eso un ruido o no es eso un peso en la situación actual? Por lo menos para la provincia de Bocas del Toro. Bueno, cuando se dio la crisis en ese momento, mira, y la ley 30, eso es importante también aclararlo, la ley 30 eran 6 temas que metieron en una sola ley, por eso lo llamaron ley chorizo. Pero después, cuando se hizo el diálogo, se volvieron a transcribir 5 capítulos iguales, como estaban en la ley 30, con nuevos números, y se hicieron 5 leyes nuevas. Y la que se eliminó fue la del capítulo laboral. Y era la misma. ¿Qué decía el capítulo laboral? Que las cuotas sindicales, el empleador puede descontarlas de manera opcional. Y vuelve el tema de las cuotas sindicales. Ese tema de las cuotas sindicales, nos guste o no nos guste, cambien la Constitución entonces. Que la Constitución no permita que los trabajadores se sindicalicen. Y al final, si me oyen algún empresario, escúchenme. Mira, la productividad en este país, en cierta manera, hay productividad porque hay trabajadores. Pero si no hubiera inversión, entonces no hubiesen salario. Sí, es que la ecuación entonces, eso es una relación, ¿no?, de convivencia a nivel mundial. Mutualismo. Pero lo que tú dices, lo que pasó en Changuinola fue precisamente, a mí me tocó ir después y nosotros llevamos al presidente Martinelli. Y el presidente Martinelli se sentó con Francisco, en ese tiempo era Genaro Benec. Y mutuamente, yo recuerdo, el presidente Martinelli le pidió perdón. Yo lo recuerdo, frente a frente. Entonces, a veces en la vida hay que reconsiderar los planteamientos. Yo Citra Ivana, se los vuelvo a decir. Yo lo único que les diría a ellos es, oye, su ley 45 se les redactó igual, ya la aprobó el gabinete, eso va para la asamblea. Y ese tema de Citra Ivana, ojalá lo pudiésemos encapsular en Changuinola. Porque yo creo que cuando lo unimos con los gremios magisteriales, vuelvo al tema, después de toda guerra, siempre hay una salida. En las guerras más grandes del mundo, pero no sabemos si esta guerra va a durar 1 mes, 2 meses, ojalá no dure, ojalá sean días, horas. Pero cuando esta guerra termine, Manolo, los maestros y profesores no habrán perdido sus empleos. Citra Ivana y los trabajadores vendeneros sí los verán perdidos. Entonces, eso es lo que yo quisiera, y se los he dicho varias veces, piénsenlo, retomen sus labores, suspendan la huelga, siéntense a conversar, pónganle término a la aprobación de esa ley 45 que ahora tendrá otro número. Y reitero, igual que tú, ¿sabes? El abordaje. Si yo llego a un lugar, claro, a lo rapi o apurando o a imponer, o les doy hasta la 1:30 para que firmen el acuerdo,
Luis Ernesto, Pon calma, que se puede conseguir. Quiero volver a un punto específico. Me gustaría intentar explicar a la audiencia cómo se constituye nuestro país en temas de empleo. Es decir, en qué está dividido, cuál es el mayor sector que da empleo, no sector privado y público, sino me refiero a qué industria es la que en su momento lo reflejaba y cuánto se pierde en este momento. Nosotros tenemos sectores importantes en servicios. Yo te pongo ejemplo los supermercados del país. Todos los supermercados del país te generan una población laboral casi de 50,000 trabajadores. Igual los puertos también son otra, pero ya estás entendiendo que los supermercados se mueven en este país porque hay circulantes. Si no hay circulantes, no es que los supermercados te fabrican algún producto o algo. Entonces, nuestra economía es como un hilo. Tú no la puedes segmentar porque en el momento que cortes un hilo, vas a afectar otro sector de la economía. Los puertos también son otro sector importante de la economía. El transporte aéreo, llámese las empresas que funcionen allí, tienen una empleabilidad entre todos de casi 15,000 empleos directos. Entonces tú tienes actividades emergentes, esas son actividades estacionarias, pero tú tienes otras actividades, bueno, el tema bananero es una actividad estacionaria, esa te genera 30,000 empleos directos e indirectos, pero directos te genera 7,200 empleos. Pero están los trabajadores de Cobama. Cobama es una cooperativa que genera más o menos 1,500 empleos. Esos estaban en huelga, esos regresaron a trabajar. Esos no exportan su fruta por Almirante, eso la exportan en un puerto en Costa Rica, pero se produce en Panamá. Y hay actividades emergentes muy importantes, como cuando se construyó el canal. Esa era una actividad emergente que en su momento de contratación te generó 41,000 empleos directos. Y esta cifra, Leonardo, es importante los que me escuchan, porque yo siempre uno tiene gente en contra o gente a favor. Estas cifras las da INEC, son medidas, no me las estoy inventando yo. 41,000 de la Contraloría. Eso estuvo probado. Y después vino una actividad emergente como fue Chan 1, una construcción, una hidroeléctrica muy grande en Changuinola que te generó muchos empleos y entró la mina. La mina en un momento emergente, que son transitorios, hasta el 2018, que te generó más o menos 15,000 empleos directos. Pero después la mina se convirtió en una actividad ya estacionaria, porque empezó entonces la producción y tenía 7,200 empleos, que era más o menos 22,000 empleos directos. Entonces, te respondo a tu pregunta. En esas actividades se desarrolla, y te he hablado nada más de actividades privadas, del sector privado, y vuelvo al tema, los médicos, las enfermeras, los profesores, los maestros, todas esas competencias son maravillosas, pero no son las únicas competencias del mercado laboral. Y esas competencias del mercado laboral están principalmente en el sector público. Entonces ellos son un sector de la economía. Si ellos paran de trabajar, cuando se arregle la crisis, ellos no perderán sus empleos. Los que sí perderán sus empleos son los trabajadores del sector privado. Y esos empleos muy difícilmente se vuelven a recuperar. Quiero cambiarle brevemente el tema. ¿Hay amenaza de golpe de Estado o no hay amenaza de golpe de Estado? Yo sobre esos elementos podría contestarte en dos vertientes. Primero, he estudiado fenómenos en países de América Latina donde empieza un hartazgo social de cuando un gobierno como que te saca la lengua y se te ríe en la cara. Y ahí estamos muchos gobiernos presentes y pasados. Yo sí me siento orgulloso de haber sido ministro de Trabajo, sigo teniendo mi misma casa, que al final que me busquen donde me quieran buscar y yo no tengo ningún proceso penal ni nada de este tipo de cosas bochornosas en las que se han metido otros exfuncionarios públicos. Pero la sociedad está harta de los robos. Mira lo que descubrió el Contralor, todo lo que está pasando en la Asamblea, y llega un momento que vienen estas luchas
que vemos en la calle, donde todo el mundo es corrupto, donde y se radicalizan tanto que aquí solo sirve o eres derecha o eres izquierda. ¿Y qué crea esos fenómenos sociales? Levantamientos. Así empiezan las guerrillas. En muchos países, las guerrillas no pensemos que es que yo saco un arma y empiezo a matar a la gente, no. Las guerrillas es cuando yo en una comunidad no respeto a la autoridad pública y sencillamente yo tiro piedras y empieza esa anarquía de parte y parte, del que ejerce el poder y llega entonces con un tolete y viene el otro, te tira una piedra. Eso es de parte y parte. Entonces cuando se pierde esa tolerancia, cuidado, que vienen esos estallidos sociales, se pierde la gobernabilidad, porque hay una cosa que se llama gobernabilidad y otra cosa que se llama gobernanza. Tú puedes imponer tu gobernabilidad, pero si no tienes gobernanza, entonces vienen esos golpes. Los golpes, ¿cómo que le llaman? Golpes suaves. Pero yo sí creo, y ahí sí voy entonces la otra vertiente, que yo, por ejemplo, soy parte de un partido. Y yo todo lo que estoy diciendo, yo no tengo nada que ver con el presidente Mulino. Yo no trabajo en el gobierno. Y discrepo de algunas cosas que está haciendo y también soy amigo de muchos líderes sindicales y soy amigo de muchos empresarios, pero soy claro en mi posición. Pero yo lo que creo es que no es el momento para andar dando ninguna declaración de cómo debe gobernar, porque yo no sé si tuviste un frente que se reunió, un poco de gente que estaba ahí y presidentes, hasta voy a ver gente de mi partido. Entonces, esos elementos que a veces lo que buscan es mediatizar o protagonizar, porque tú no los ves a ellos sudando en las calles con los que están verdaderamente orgánicamente reivindicando por el tema de la 462. Tú los viste, fue en un salón refrigerado y hacen una conferencia de prensa. Entonces yo creo que esos elementos hay que tener cuidado. Salieron con el memorándum, que ese memorándum hay que revisarlo, pero prácticamente dijeron que estábamos entregando el territorio nacional a Estados Unidos. Entonces ahí despiertas un sentimiento de nacionalismo y soberanía que tenemos todos, donde nos pintamos de rojo y decimos, vamos a la guerra. Entonces, yo considero que eso no fue el mensaje que se debió de dar en ese momento. Y viene el otro elemento, que si a la expresidenta, porque entiendo que eso se dio como en una cena de honor de un visitante, de una visitante de España. Se está especulando que fue cuando vino el buque español. Sí, entonces cuando yo me puse a buscar las fotos, porque dicen que era uno, entonces yo me puse a buscar, yo me imagino que ustedes también, sí, porque tomaron muchas fotos y ahí se ven algunos diputados. Mira, ¿qué diputados vio en la foto? No, búsquela, ahí están. Yanin Prado, Walkiria Chandler, entonces, Pérez Barboni. Sí, exacto. Dijeron entonces que yo a veces pienso que es como decir que no, es que ese grupo son unos delincuentes. A veces hay planteamientos así, radicales. Entonces otro planteamiento radical. No, es que hay que tumbarlo. Entonces, esas... pero los políticos son lenguaraces, siempre. Sí, pero ahí viene un punto. Bueno, yo nunca he dicho que hay que tumbar o hacer tal cosa, porque yo creo que en la vida hay que razonar para saber qué es lo que vas a decir. Por supuesto. Y yo sí creo que es algo muy importante, que para mí la experiencia vale mucho. Yo nunca he visto un juez de 20 años. Vale mucho. Yo creo que con eso digo bastante. Yo creo que aquí hay gente que piensa, por ejemplo, yo estaba viendo unas notas mías, yo logré ratificar 556 convenciones colectivas. ¿Qué significa eso? Que cada vez que a ti te presentan un pliego en el Ministerio de Trabajo, eso es una posible huelga. Pero para tú ratificar esas convenciones colectivas, eso tienes que negociar y sentarte y ahí están ratificadas. Entonces, hay gente que entra a la política, ejerce un puesto y dice, ese es un mal ministro, este no sirve, yo sí sirvo, yo voy a arreglar el tema del agua, ese río Matasnillo lo voy a convertir en un Venecia. Ahí hay una persona que estuvo en una vicealcaldía, dijo, voy a convertir el río Matasnillo en un Venecia. ¿Y sigue en la ¿Lo convirtió? No, anda de activista oponiéndose a todo. ¿Quién es ese?
No, eso, investiguen. Ruiz Díaz. Investiguen. No, eso estamos hablando de... mucho ese antes. no. Mucho Ok. antes. Ok. Mucho antes. Personas que se oponen a todo. La vicealcaldesa de Blandón. Personas que se oponen a todo y cuando están en un puesto público no solucionan los problemas. Claro. Ahora, Así que si hubo golpe, si hay golpe o no hay golpe, lo dijeron o no lo dijeron, habría que ver quién lo dijo, ¿no? La acción de la presidenta Moscoso. Si usted tiene información de una posible conspiración en contra del presidente de la República, ¿no cree que ventilarlo ante los medios de esa forma lo que genera es más ruido y más preocupación? Porque al final, si yo tengo información de una conspiración, debería poner las denuncias ante las autoridades correspondientes, ¿o no? Yo lo que creo es que hay que propiciar la gobernanza. Y la gobernanza no viene nada más de nosotros, los ciudadanos, también viene del Ejecutivo. Entonces yo sí creo que hay que entablar todos los puentes que sean necesarios para poder solucionar esta crisis nacional. Y cualquier comentario imprudente, porque yo creo que a veces hay comentarios imprudentes donde tú dices, vamos a asociarnos para este fin. Bueno, asóciate y hazlo. Pero si no tienes la capacidad de hacerlo, entonces ¿para qué lo dices? ¿O para qué piensas? ¿O para qué piensas expresarlo? Entonces yo creo que ese comentario, Chema, o que también alguien te lo pueda decir, o a ti, Leonardo, que te diga que, oye, la situación, todos los presidentes que han pasado, Varela y Martinelli y Nito y ahora el presidente Mulino, algún ciudadano o alguien en algún momento que le incomoda, dice, no hombre, ese presidente hay que cambiarlo. Eso pueda que se diga. Pero no es igual, Chema, que ese planteamiento te lo exprese un magistrado. No he dicho de ningún magistrado expresado, estoy hablando de ejemplos de órganos del Estado, de que un presidente diga voy a hacer esto con la asamblea, o la asamblea diga voy a hacer esto con el presidente. El contexto en que hubo esa conversación con la señora Moscoso. Entonces, yo siempre he dicho que la presidenta Moscoso es muy franca y a veces en decir las cosas, ¿no? Y yo creo que ella dio una entrevista, la escuché y manifestó, y comparto contigo, ojalá se pudiese decir a quien tenga que decírselo, porque eso a lo mejor no es que lo va a decir Vox Populi, y que puedas entonces decir, oye, tenga cuidado porque se ha dicho esto. O tú, si supieras que va a pasar algo, pensemos en algún tema ciudadano, tú como ciudadano alertarías a que eso no se dé. Igual yo he alertado de que el tema de Citraibana, yo lo he alertado, es un sindicato muy organizado, con mucha credibilidad dentro de sus afiliados, y tiene afiliados 7,000 trabajadores. Entonces, el abordaje es importante para que tú puedas encontrar la solución de lo que al final esperas, porque si no lo solucionas, si Chiquita se va, vamos a quedar como pasó en Barú. En Barú se fue la empresa por una situación, ese sindicato se llamaba Citra Chilco, y después, casi 30 años después, se pudo abrir. Y eso fue intentos de varios gobiernos hasta que lo pudimos cristalizar nosotros. Imagínate que cuando se aprobó esa ley, tuvimos que entrar en conversaciones con la OIT porque la ley establecía dentro de la negociación 2 años sin sindicalización. Y al final se aprobó y los grupos trabajadores lo aceptaron porque empezó entonces una conformación, pero la empresa necesitaba que entraba ahí tener 2 años de seguridad jurídica, social, laboral, para poder entonces crecer, invertir y desarrollar todo lo que ahora es, porque ahora ya esa región del país empieza a verse de manera diferente porque ya tienes una empresa estacionada allí ejerciendo una actividad del comercio. 7:26 minutos, don Luis Ernesto Carles. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Panamá. Para nosotros es importante hacer esta docencia con todos los temas que tocamos en el país para que las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora puedan entender lo que está pasando, cómo está pasando
y a su vez ver las posibles consecuencias o los posibles temas que se pueden dar por las decisiones que se toman. Gracias por estos minutos. Esta entrevista estará